¿Cuál es el estado de situación actual del país? Un gobierno que emite un video de poco más de 12 minutos, donde prácticamente reivindica con los argumentos de la última dictadura militar lo que pasó en los 70, una marcha elocuente y contundente, y cómo sigue el país en este contexto, con la posibilidad de discutir sobre la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos internos de la Argentina. Hay una vuelta atrás, esto es parte de la batalla cultural. En comunicación tenemos a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, para escuchar su mirada respecto del momento en el que estamos viviendo los argentinos. Miriam Bregman, muchas gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué mirada hay al respecto? Una concentración muy elocuente, probablemente más importante que la de los últimos 24 de marzo. En este contexto, ¿qué supone? ¿Qué significa? Creo que la movilización de ayer, que efectivamente fue muy grande en muchas ciudades del país, algunos dicen que la más grande en muchos años, conjugó las ganas de manifestarse, la gana de salir a la calle, no solo para conmemorar una fecha tan terrible como el 24 de marzo, el golpe de Estado, el inicio de la dictadura cívico-militar, sino también porque es un gobierno que viene atacando el bolsillo, que viene atacando la libertad de manifestarse. Entonces, ante una convocatoria amplia, clara, creo que eso sirvió de canal de expresión de todas esas ganas de decir algo, de todas esas ganas de rechazar el gobierno de Javier Milei, su plan económico, sus medidas, sus ataques permanentes, su imposición de que no se puede movilizar en un país que siempre se ha expresado a través de la movilización, como lo demuestra el 24 de marzo. Entonces creo que en el día de ayer se conjugaron varias de esas cosas y que por eso se dieron estas movilizaciones tan masivas. Se hablaba de la posibilidad de alguna sorpresa por parte del gobierno, sobre todo a partir de lo que ocurrió el 8 de marzo con el Salón de las Mujeres transformado en Salón de los Próceres, y se mencionó la posibilidad de indultos, de beneficios para genocidas detenidos, algo que no ocurrió. ¿Creen que se cancela esa posibilidad que está abierta? Y una segunda pregunta, si la sorpresa no vino a partir del video que difundió el gobierno en X, básicamente asumiendo los argumentos de los propios genocidas. Bueno, lo del video estaba circulando desde hacía algunos días, que iba a sacar un video. Lo que asombra del video es la pobreza argumentativa, la falsedad de los hechos. El Tata Joffre criticando las reparaciones económicas, cuando él fue parte del gobierno que las otorgó, fue el gobierno de Carlos Menem el que intentó eso. Entonces, a tantas falsedades, barbaridades, este personaje que han encontrado, Labraña, que justo estaba en el lugar indicado y que justo a él se le incurrió la cifra de los 30.000 y que justo ahora lo cuenta, bueno, tiene una serie de inconsistencias que lo hacen entre ridículo y trágico, ¿no? Porque están jugando con la historia de todo un pueblo. Entonces, eso por un lado estaba anunciado, lo que no se esperaba es que fuese de tan baja calidad argumentativa, incluso para sus argumentos progenocidas, porque ni a los genocidas se le han ocurrido decir que toda la lucha por los derechos humanos en la Argentina ha sido por dinero. Mirá que yo he estado en decenas de indagatorias, porque soy abogada en causa de lesa humanidad, y tratan de complejizar un poco más los argumentos, ¿no? A nadie se le ocurre decir que es todo un problema monetario, es decir, que ayer se llenaron las plazas del país de gente por gente que busca dinero. Bueno, la serie de barbaridades que tiene ahora, que están planeando o no medidas a favor de los genocidas para que recuperen la libertad, los pocos que están presos, eso debería aclararlo el propio gobierno. Ya es un rumor demasiado fuerte, una versión demasiado fuerte como para que sigan sin decir nada. Claro, tanto se habla del dinero que Labraña propone indemnizar a las víctimas del terrorismo para empezar a mirar hacia adelante. Claro, propone compensaciones monetarias. Igual Labraña, si le preguntara a sus amigos servicios de inteligencia, esos que tenía sentados ahí al lado, tal vez descubriera que mucha de esa gente también cobró reparaciones económicas, pero creo que no, que lo hacen solamente para desprestigiar una lucha que, como te digo, es difícil. Yo actué toda la vida en causa de lesa humanidad, jamás cobré un peso. Es decir, acá somos muchos los que hemos militado y hemos al revés, dejado nuestros trabajos personales para
para poder estar en las causas de lesa humanidad, y hemos enfrentado a quien teníamos que enfrentar, y hemos denunciado siempre que hemos tenido que denunciar, porque precisamente por eso yo integro el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque en el año 2006 desapareció Julio López y en el 2007 ya realizamos la primera marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia un 24 de marzo, denunciando la responsabilidad de que los genocidas estaban libres, que los testigos iban a declarar con todos los represores libres. Es decir, creo que somos muchos y muchas las que podemos hablar y dar testimonio de lo que hemos hecho estos años como para que este señor venga a decir las barbaridades que dice. Ahora, Miriam, es parte de la batalla cultural que un gobierno que plantea que el Estado es una asociación criminal por cobrar impuestos, lo exculpe de la criminalidad en el momento en que fue auténticamente criminal. Bueno, está muy bien lo que decís, exactamente. Tienen una concepción del Estado un poco rara, porque ese Estado que cobra impuestos y que cobrar impuestos es criminal es el mismo Estado que estatizó la deuda privada de las empresas, entre ellas de la familia Macri, y que hoy son parte de este gobierno, ¿no? Tiene una clara alianza gubernamental con este gobierno. Entonces, ¿cómo es? Cuando es para estatizar, es decir, para que todos nosotros paguemos la deuda de un grupo privado, ahí el Estado está perfecto. Pero cuando esos grupos privados evaden impuestos, son héroes de la patria. Bueno, la verdad que sí, es una ideología bastante inconsistente, la típica ideología de la derecha, ortodoxa, clásica, que todo el ajuste, que todo tiene que recaer sobre las clases populares, sobre los trabajadores y trabajadoras, y ellos siempre son víctimas a las cuales se les quiere sacar dinero. Bueno, la verdad que si vos revisás la historia argentina y la de la propia dictadura, son los mismos grupos económicos que están ganando ahora. Se viene la discusión por la reforma de la Ley de Seguridad Interior, aun cuando parece que en el propio gobierno, bueno, la vicepresidenta ya se pronunció en contra. ¿Cuál es el escenario que ven del Congreso este año? Un escenario complicado, pero no por Javier Milei, porque él tiene una minoría parlamentaria. Lo complicado es porque siempre hay gente dispuesta a ayudarlo y a que conforme las mayorías que necesita para sus leyes más terribles. Pensá que la ley ómnibus en la parte general se aprobó. Sí. Es decir, no es que Javier Milei no logra conformar y que son todos opositores como los ves por televisión. No, en la tele hay más opositores que en el recinto. Te digo que en el recinto se ve bastante más cantidad de gente con ganas de colaborar con este gobierno. Entonces eso a mí me preocupa y mucho, porque todas las leyes que están planeando son regresivas, todas las leyes que están planeando tienen nombre y apellido de una corporación que se beneficia. Así que creo que viene un año complicado, pero que más que prestarle atención a las cosas que puedan mandar Milei o Bullrich, que más o menos los identificamos y sabemos qué es lo que quieren, vamos a tener que prestar mucha atención a qué hacen aquellos que se dicen opositores. Y también cuál puede llegar a ser la reacción ante los eventuales acuerdos del Ejecutivo Nacional con los gobernadores. ¿Cuánto de esto puede condicionar finalmente al Congreso? Bueno, eso también es un tema, ¿no? Porque los diputados, los senadores se hacen elegir en sus provincias y después parece que son meros delegados de los gobernadores. Yo creo que la próxima elección deberían decir eso. Bueno, yo voy a hacer lo que diga fulanito. Entonces vos votame si querés, pero todo lo que te digo en campaña es mentira, porque cuando yo llegue a mi banca en el recinto no voy a hacer lo que le convenga al pueblo de mi provincia, lo que le convenga a los pequeños comerciantes de mi provincia, a los trabajadores de mi provincia, sino que voy a hacer lo que el gobernador de turno me diga y voy a ser un empleado de él en eso. Yo creo que es una de las barbaridades más grandes de los últimos años las que estamos viendo alrededor de los acuerdos de los gobernadores con Javier Milei. Porque ellos piensan, gobernadores o aquellos que aspiran a hacerlos, ¿no? Que van mirando qué les conviene para sus distintas estrategias políticas y a partir de ahí se decide qué votan o no los diputados. ¿Vos escuchaste que en alguna campaña electoral te digan eso? No lo dicen. Entonces son campañas electorales totalmente fraudulentas, donde vos crees que estás votando un opositor y lo que estás votando es alguien que después le va a preguntar al gobernador qué le toca hacer esa semana, si opositor o oficialista. Miriam, por último, ¿es posible discutir una ley que castigue el negacionismo en la Argentina como ocurre en otros países?
Sí, sí, se puede discutir. Yo lo que dudo, y creo que hay que tomar medidas que centralmente son educativas, me parece a mí, pero dudo de la efectividad de las leyes contra el negacionismo, porque si ves el surgimiento y el crecimiento en el último tiempo de la derecha en Alemania, vas a ver que muy efectivas no han resultado. Entonces, yo entiendo que todos tengamos, yo lo tengo, imagínate, la preocupación de cómo se combate el negacionismo, de cómo se avanza en ese sentido, pero me parece que es muy difícil que sea a través de una ley penal, estamos hablando, ¿no? Después, legislación, obviamente, tendríamos que estar discutiendo legislación para que en las escuelas se explique, para explicar qué significan los hechos ocurridos en la dictadura, que creo que la docencia siempre cumple un rol muy importante en esto. De hecho, hoy ya nadie cuestiona el 24 de marzo, ¿no? Tuvieron que llegar estos retrógrados al gobierno para que se vuelva a discutir, pero la propia derecha negacionista y demás sabía que era un tema que mejor con eso no meterte, te discutían cosas colaterales, pero no iban de lleno a la discusión por eso. Y creo que en eso la educación tuvo mucho que ver, la escuela tuvo mucho que ver, y que por ese lado tendríamos que volver a pensar qué medidas se pueden tomar. Te digo porque lo hemos estado estudiando en el Congreso, y aquellos países que han adoptado legislaciones incluso muy severas, a veces terminan hasta teniendo el efecto contrario, que es un poco lo que busca Javier Milei, que si vos cuestionás los 30.000 desaparecidos, sos contestatario, ¿viste? Sos rebelde y te oponés a los consensos mayoritarios. Bueno, eso es lo peor que te puede pasar, que se ha visto como rebeldía un acto tan aberrante como el negacionismo. Claro, pero suponiendo que, como él afirma, los desaparecidos fueron 8.000 y tantos, ¿eso sería aceptable? ¿Sería legítimo? ¿Sería lícito que un Estado desaparezca 8.000? No, no es lícito que desaparezca uno. Yo hace años que lucho por la desaparición de Jorge Julio López. Es una persona, un testigo, y para mí lo suficientemente importante como para seguir peleando y para que se sepa qué pasó con nuestro compañero, que un día tenía que llegar a un juicio y no llegó, porque la impunidad solo genera impunidad. Estas prácticas después tienden a repetirse si no se las combate debidamente y si no se castiga. El tema es qué hacer con el delito de opinión. En el caso de él incluso es distinto, porque él es miembro del aparato de Estado, ¿no? No está dando un mensaje o una discusión un ciudadano común, sino que es un funcionario que está tratando de utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los medios de comunicación del Estado, como podría ser una red social manejada por el propio presidente de la Nación, para llevar una discusión de ese tipo. Me parece que después, dentro de la categoría de negacionismo, hay que discutir las distintas responsabilidades, los que son funcionarios, de una persona común, etcétera, etcétera. Claro, pero lo cierto es que un gobierno que reivindica la libertad absoluta, reivindica al mismo tiempo una dictadura que es la conculcación de todas las libertades, en principio es un poquito contradictorio. Sí, por supuesto, pero bueno, Milei vino a juntar detrás de sí a toda la derecha más tradicional, reaccionaria de nuestro país, al partido militar, a sus familias, a todo lo que había quedado reivindicando la dictadura, y que encuentran en ese nuevo partido político, en esa nueva alianza política, la manera de expresarse y de unir fuerzas, ¿no? Aunque no todos piensen igual, vos lo mencionabas recién alrededor de la Ley de Seguridad Interior, aunque haya diferencias entre ellos, hay un punto que tienen en común, que es el de la impunidad de los genocidas, y para mí no está separado de su programa económico, para nada. Cuando vos vas a aplicar el mismo programa económico que Martínez de Oz, tenés muy claro la necesidad de represión. Miriam Bregman, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. La diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, el día después de una elocuente manifestación en distintos lugares del país, incluida también esta ciudad capital.